iniciar ahora sí la transmisión de del comentario. Mañana es 21 de noviembre, le puse fecha 21, sé perfectamente que estamos a 20, aniversario de la Revolución, pero mañana viajo a Chiapas, 7 de la mañana, 3 días de gira, no sé qué tal voy a estar con el tema del internet, entonces decidí de una vez, y del tiempo, decidí de una vez compartir con ustedes. Mañana, me recordó Nakamura, se cumplen 94 años del asesinato, no de la muerte. Ricardo Flores Magón pasó muchos años de su vida en la cárcel. Primero, desde muy joven, desde estudiante de preparatoria, aquí en la preparatoria San Ildefonso, enfrentó a la dictadura de Porfirio Díaz, fue a la cárcel desde la preparatoria, y luego ya en las ediciones que hizo, que estuvo participando en periódicos de combate contra la dictadura de Porfirio Díaz, fue a la cárcel de Belén cualquier cantidad de veces, les destrozaban sus imprentas, les decomisaban, los robaban, les hacían perrada y media. Como ustedes recordarán en alguna anécdota que he platicado, su madre murió mientras Jesús y Ricardo Flores Magón se encontraban en la cárcel. Enrique, el más chico, la cuidaba, a Margarita Magón. Entonces, cuando salen en ese momento, Jesús ya no participa activamente contra la dictadura. Ricardo y Enrique se mantienen, pero se ven obligados a emigrar a Estados Unidos para desde ahí continuar con la labor, pensando que como van a la tierra de las libertades, van a ser respetados en su libre expresión. Un acuerdo del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Porfirio Díaz hace que mantengan la persecución sobre ellos en territorio norteamericano, los meten a la cárcel varias veces, acusados de patrañas. Una vez quieren asesinar a Ricardo, Enrique interviene, se defiende del agresor, lo sacan literalmente a patadas del lugar, y luego el que acaba en la cárcel es Enrique Flores Magón por haberse defendido del que quería asesinar a su hermano Ricardo. Ricardo Flores Magón estuvo por violar supuestamente las leyes de neutralidad en la cárcel en varios momentos entre 1904 y 1908, si mal no recuerdo. Pasó varios momentos y luego tuvo que estar moviéndose del Paso a San Luis, de San Luis a Los Ángeles, estuvo en varios lugares de Estados Unidos, se tuvieron que ir hasta Canadá, hasta allá los fueron a perseguir. Era una cosa verdaderamente brutal. $20,000 ofrecían a quien los capturara, y el gobierno de Estados Unidos se confabulaba y los echaba a los revolucionarios mexicanos a territorio nacional para que fueran enviados a San Juan de Ulúa. Juan Saravia vivió muchos años preso en San Juan de Ulúa en condiciones bestiales. Leí un dato del libro que estoy ahora leyendo sobre la revolución, Diego Arenas Abad, si mal no recuerdo se llama. Como de 300 presos, solo 80 salieron vivos una vez que la revolución triunfó. Entonces, él fue perseguido durante muchísimo tiempo, acosado, y hoy, que es aniversario de la revolución, hasta el propio López Obrador dice que Madero, y se le olvida a él y a la inmensa mayoría de historiadores y de quien recoge la memoria de esta rebelión armada, que también convocó Ricardo Flores Magón esa revolución. De hecho, convocó 3 veces previas a 1910 y todas fueron reprimidas porque los aparatos de espionaje de Porfirio Díaz pudieron saber y se fueron sobre quienes iban a levantar. En otros casos hubo levantamientos exitosos, pero solo se dieron ubicados en lugares puntuales y entonces pudieron ser reprimidos posteriormente a pesar del éxito inicial, y es hasta 1910 que prende el movimiento, aunque en realidad al principio no prendió. De hecho, Aquiles Cerdán y su familia son masacrados un día antes, el 19 de noviembre, que fue uno de los elementos que generó todavía más indignación, porque se venían acumulando agravios y
atropellos bárbaros del gobierno de Porfirio Díaz. Leía en este libro que hay un Sayas, consejero de Porfirio Díaz, que en 1906 le alerta, debería leérselos, le alerta de que no va a detenerse, que están equivocados, que hay un proceso ya revolucionario que no se va a modificar si no se responde a las graves injusticias y la desigualdad existente y los atropellos que se están dando en el país. Total que no atiende, Porfirio Díaz no atiende nunca, como son de prepotentes siempre quienes están en el poder, piensan que no va a pasar nada hasta que pasa. Estuvo 35 años ahí en el poder, y entonces convoca a Madero y convoca a Ricardo Flores Magón, así es que Ricardo no es ningún precursor, es un revolucionario, que además fue invitado por Francisco y Madero en la campaña previa a la convocatoria a la revolución para que fuera con él candidato a la vicepresidencia de la República, y manda nada menos Francisco y Madero que a su hermano, al hermano de Ricardo, a Jesús, al hermano mayor, y los manda de paseo. No acepta el cargo y dice: yo tengo otra visión, no comparto la visión de Madero, tiene una posición mucho más radical. Tiene inclusive diferencias con Camilo Arriaga, que fue en 1901 el iniciador de la articulación del movimiento liberal, del Partido Liberal Mexicano. Convoca a él, siendo sobrino de Ponciano Arriaga, el presidente del constituyente de 1856-57, tipo extraordinario, muy avanzado para su época, que plantea la necesidad del reparto de la tierra y no le hacen caso los liberales en 56-57, y hace hasta la revolución de 1910 y hasta el constituyente el 17 que ese reparto será el establecimiento primero en la ley con el artículo 27 constitucional. Entonces vuelvo al tema. Me invitan a ser vicepresidente y no acepta. De hecho, si ustedes revisan el programa político del Partido Liberal Mexicano que emite Ricardo Flores Magón como presidente en 1906, sigue vigente. Y toda la parte avanzada de la revolución y del constituyente en 1917 es el programa del Partido Liberal establecido por Ricardo Flores Magón, y por quienes lo acompañaron. No fue solo él, era un grupo de valientes, gente excepcional. Triunfa la revolución, él mantiene la posición crítica hacia Madero, luego matan a Madero y al vicepresidente Pino Suárez, vuelve a surgir la revolución, y Ricardo Flores Magón sigue en una posición más radical en el sentido de un cambio económico y un cambio no solo político en el país. Se va alejando cada vez más, el movimiento revolucionario toma otro camino, la influencia de él va disminuyendo, y no, porque ya dije que en 1917 todo el programa social establecido en la Constitución es el programa del Partido Liberal, planteado desde 1906 por Ricardo Flores Magón, y él vuelve a ir a la cárcel después, porque se opone a la Primera Guerra Mundial, llama a los norteamericanos a no participar en esa guerra fratricida, que se van a matar trabajadores con trabajadores, y lo meten a la cárcel. Y muere en la cárcel 8 años después, en una cárcel brutal, que él tiene diabetes, está perdiendo la vista, tiene unas cartas verdaderamente conmovedoras. Le dicen que se retracte y lo dejan salir, y él dice: no, lo único que me queda es la dignidad, la firmeza con la que he luchado, he renunciado a todo, pero eso no renunciaré bajo ninguna circunstancia. Y entonces cuando dice, pueden decir mis adversarios, aquí yace un loco, y los otros, aquí yace un soñador, pero nadie dirá, aquí yace un cobarde, ¿no? Siempre firme y leal a sus principios. Un nivel de sufrimiento bárbaro el que él tuvo en vida. Siempre hizo trabajos manuales muy fuertes para poder sobrevivir, trabajaba, y además trabajaba políticamente, haciendo regeneración, haciendo revolución, convocando a la rebelión, enfrentando a la dictadura, luchando por sus sueños y por sus ideales. Y en 1922 hay una presión muy grande para que él salga libre, junto con Librado Rivera, si mal no recuerdo. Están en la misma celda. El gobierno de Obregón se manifiesta también en ese sentido, y después de muchas presiones, no solo ya había habido presiones en Estados Unidos de muy diversas voces exigiendo su liberación. La Primera Guerra Mundial había acabado en 1918 y él seguía preso en 1922.
por pensar diferente. Ese es un preso político, por pensar diferente. Estuvo muchísimos años de su vida en la cárcel por pensar diferente y separan a Ricardo y a Librado de la misma celda en la que están la noche previa a la liberación y al día siguiente amanece muerto Ricardo Flores Magón. Los testimonios son que fue ahorcado por un celador que después es asesinado a su vez por alguien que respetaba y amaba mucho a Ricardo Flores Magón, y luego lo matan a golpes los demás celadores, a quien venga la muerte de Ricardo Flores Magón. A la fecha es un personaje casi olvidado, Ricardo Flores Magón. Alguna calle tiene su nombre, no está en el Monumento a la Revolución, no está dentro de los grandes revolucionarios, no es un precursor de la revolución, ya no digamos otros. Estaba yo leyendo la de Práxedes Guerrero, la de Santiago de la Hoz. Es un número grande de verdaderos, bueno, del propio Enrique Flores Magón, extraordinarios revolucionarios que entregaron su vida y murieron pobres, no tuvieron nunca un cargo, no tuvieron nada, lucharon por sus ideales, hoy la mayoría olvidados. Tenemos que recuperarlos, porque mientras uno recupere la obra de esos extraordinarios mexicanos, viven en nuestro corazón. Hoy Ricardo Flores Magón, a 94 años de su muerte, vive en los corazones de los hombres y mujeres patriotas de nuestra nación, de nuestro pueblo. Y me parece que la mejor manera de honrarlo es reivindicando su sueño de que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz, de que podamos liberar de sus cadenas a nuestra patria y que podamos generar una forma de organización económica diferente para México y para la humanidad. Ricardo Flores Magón es un gigante de la historia de nuestro país, un hombre de una generosidad absoluta, de una tenacidad y una entereza bárbara, que merece ser honrado y recordado permanentemente en esa obra que nos ha legado y que nosotros debemos retomar la bandera y llevarla adelante hasta su realización. Y nuestro gobierno, si llegamos al gobierno, reclamará que se reconozca el asesinato de Ricardo Flores Magón en la cárcel de Leavenworth, en Estados Unidos, y que se haga ese reconocimiento. O sea, las disculpas posteriores de poco sirven, y sin embargo debe obligarse al gobierno de Estados Unidos a que reconozca ese asesinato, a que reconozca esa política criminal en contra de un hombre que su único delito era pensar diferente, soñar por la igualdad de los pueblos y que no hubiera diferencia sin importar el color de piel, el credo religioso, el sexo, la preferencia sexual, la situación económica. Es más, abogaba porque no hubiera diferencia económica, que todos pudieran desarrollar sus potenciales y que nadie sufriera por carencias económicas. Así es que son de las cosas que debemos retomar, y debemos retomar también para los migrantes mexicanos en Estados Unidos, que Ricardo Flores Magón era un migrante, un luchador, que fue a territorio estadounidense no por dificultades económicas, sino por luchar paradójicamente para lograr la libertad de su patria, que se acogió a un país que en teoría era la tierra de las libertades y que sufrió una persecución tan feroz como la que vivió en México, con la diferencia que ahí cierta autonomía del Poder Judicial, ciertos sectores que abogaban a favor de sus causas lograban que se enderezaran las cosas. Más de una vez fue liberado gracias a esas presiones, más de una vez pudo recomponer su trabajo, pudo continuar su lucha en contra de la dictadura, algo que en México hubiera sido ahí sí absolutamente imposible. Entonces, los migrantes mexicanos en Estados Unidos deben reivindicar ese espíritu de lucha, de unidad, sobre todo hoy que Trump amenaza con imponer una política racista y xenófoba en contra de los mexicanos, hayan nacido o no en territorio estadounidense. Entonces la unidad, la lucha, el rescate a nuestra dignidad, el rescate de ejemplos de firmeza y de patriotismo tan grande como el de Ricardo Flores Magón, pues debe iluminar nuestro camino.
Yo modestamente aquí pues hago estos comentarios recordando este gigante y planteando una vez más que ese libro infame de Leibniz es una basura de libro que lo único que busca es el denuesto de una enorme figura como la de Ricardo Flores Magón. Quien quiera acercarse a él, pueden leer tanto la trilogía de Lázaro Cárdenas, en el primero se habla mucho de ellos. No hay libro, historia, que no recupere la epopeya de los Flores Magón, porque son parte fundamental de la historia de la Revolución Mexicana. Le combatimos la tiranía de Kaplan. Hay uno de este hombre, Héctor Arias Abad, me parece que es, bueno, ni siquiera es Héctor, bueno, Diego, que estoy leyendo de historia, pero hizo una semblanza sobre Ricardo Flores Magón. Hay uno de Madufi, hay algo de bibliografía y los propios documentos que el Fondo de Cultura Económica, por cierto, recuperó todo, Regeneración, en un par de tomos gordos para quien quiere ir directo al pensamiento y a la acción de un revolucionario impecable, imbatible, invencible, integérrimo, de una valía extraordinaria. Así es que 94 años de la muerte de Ricardo Flores Magón, de su asesinato, pues Ricardo Flores Magón vive en nuestros corazones. Les mando un abrazo. Hasta luego.